La noche del 7 de enero de 2026, la paz artificial de la isla Mocolí, en el cantón San Borondón, se hizo añicos bajo el peso de 50 casquillos de bala. En ese enclave exclusivo, donde el silencio se compra con muros altos y cámaras de seguridad de última generación, el sonido de las ráfagas de fusil no debería existir. Pero el crimen organizado en Ecuador ha demostrado que no hay garita, por muy blindada que sea, capaz de detener una deuda de sangre cuando el remitente ha decidido cobrarla. Eran las 9:30 de la noche. El aire era pesado, típico de la costa, y en una de las canchas deportivas de una urbanización privada que preferimos no nombrar por respeto a los residentes ajenos al conflicto, un grupo de hombres se disponía a terminar un partido de fútbol. Entre ellos estaba Stalin Rolando Olivero Vargas, un hombre que para el Estado era un objetivo de alto valor, pero que para los suyos era simplemente el marino. El marino no nació en las calles polvorientas del Guasmo buscando una oportunidad en el sicariato. Su origen era institucional. Fue miembro de la Armada del Ecuador, un oficial que conocía los secretos de la navegación, las corrientes del Golfo y, sobre todo, la logística de los puertos. Esta formación técnica lo diferenciaba del líder criminal promedio. Stalin no solo sabía disparar, sabía cómo funcionaba el engranaje legal del comercio exterior, una habilidad que más tarde pondría al servicio de la delincuencia organizada. Las autoridades sostienen que su carrera delictiva dio un giro definitivo en el año 2011, cuando fue capturado y sentenciado a 6 años de prisión por el robo de armamento en el retén naval de Anconcito. Fue ahí, tras las rejas, donde el uniforme quedó definitivamente en el pasado y nació el mito del marino, el estratega naval que cambiaría las reglas del juego para los lagartos. Tras recuperar su libertad, Olivero Vargas no regresó a la marginalidad. Al contrario, ascendió de forma meteórica en la jerarquía criminal. De acuerdo con las investigaciones periodísticas de los últimos años, el marino comprendió antes que nadie que el verdadero poder en el siglo XXI no reside en el enfrentamiento directo con el Estado, sino en la infiltración. Bajo esa lógica, fundó y presidió al menos 3 empresas de seguridad privada que, sorprendentemente, llegaron a ser proveedoras del propio Estado ecuatoriano. Es una paradoja sangrienta. El hombre que lideraba una de las bandas más violentas del país, Stock, la misma que controlaba el sur de Guayaquil con mano de hierro, figuraba en los registros oficiales como un empresario exitoso encargado de dar seguridad. Según fuentes cercanas al caso, estas compañías no eran solo fachadas para el lavado de activos que reportaba millones de dólares anuales, sino herramientas tácticas que le permitían mover armamento y personal especializado con salvoconductos legales. El marino vivía en una doble realidad. De día, el empresario de seguridad que habitaba en la isla Mocolí entre diplomáticos y magnates. De noche, el líder de los lagartos que coordinaba la contaminación de contenedores en los puertos marítimos bajo la modalidad del gancho ciego. Esta dualidad le permitió construir lo que muchos analistas denominan una burbuja de seguridad. Stalin se sentía intocable. Su ascenso no solo fue económico, sino estratégico. Bajo su mando, los lagartos se especializaron en la logística de exportación de sustancias ilícitas hacia Europa, convirtiendo al Guasmo en un bastión inexpugnable. Pero el poder absoluto suele traer consigo una ceguera peligrosa. El marino empezó a descuidar los flancos internos de su propia organización. Mientras él disfrutaba de la exclusividad de San Borondón, en las sombras de los muelles del sur, se gestaba un resentimiento alimentado por la ambición y la sensación de abandono de sus mandos medios. Las autoridades barajan hoy la hipótesis de que Stalin Olivero estaba considerando lo impensable: un camisetazo, un cambio de bando hacia la organización rival de los Lobos. En el código no escrito de la AMPA ecuatoriana, la traición se paga con la vida. Y no importa cuántos millones tengas en el banco o cuántas empresas de seguridad figuren a tu nombre. Si el barrio siente que le has dado la espalda, el barrio te la cobra. Lo que nadie podía imaginar en aquel momento es que la caída de este gigante del crimen organizado no solo arrastraría a sus lugartenientes, sino que pondría los focos de todo el país sobre una figura que, hasta entonces, solo habitaba en los sets de televisión y en los perfiles aspiracionales de las redes sociales. Hablamos de una conexión que desdibuja la frontera entre la farándula y el narcotráfico, un nexo que comenzó a tejerse en los reservados de las discotecas más caras de Guayaquil y que terminó explotando en pleno Urdesa Central.
Porque detrás de la muerte del marino hay nombres que no aparecen en los organigramas policiales, pero que son piezas fundamentales para entender por qué hoy, meses después de aquel entierro, todavía siguen detonando bombas en los locales comerciales de la ciudad. Es aquí donde la historia de Stalin Olivero Vargas deja de ser un simple reporte policial para convertirse en un estudio sobre la narcocultura y el precio de la fama en una sociedad que ha aprendido a convivir con el dinero sucio sin hacer demasiadas preguntas. La psicología del marino era la de un hombre que se sabía superior a sus pares. Su pasado militar le otorgaba un aura de disciplina y orden que aplicaba a sus negocios ilícitos. No era el tipo de jefe que buscaba la confrontación innecesaria. Prefería la negociación y la corrupción de los sistemas de control. Según los perfiles elaborados por inteligencia policial, Maite de Olivero era un estratega que entendía el valor de la información. Por eso, su círculo más íntimo estaba compuesto por hombres que compartían su pasado institucional, exmiembros de la fuerza pública que habían cambiado el juramento a la bandera por la lealtad al billete. Entre ellos destacaba una figura sombría, un hombre que se convertiría en su mano derecha y, presuntamente, en su verdugo final, Pedro Sánchez. Sánchez, un ex policía con un conocimiento profundo de las tácticas de vigilancia. No solo era el encargado de la seguridad operativa del marino, sino su vínculo con el mundo exterior, con esa esfera de luces y cámaras donde el dinero del narcotráfico se vuelve invisible bajo el brillo de las joyas y los vestidos de diseño. En este punto, es necesario hacer una pausa y reflexionar sobre la estructura social que permite que un individuo como Stalin Olivero viva durante años en el corazón de la élite ecuatoriana sin ser molestado. Las investigaciones judiciales sostienen que el marino no solo compró impunidad, sino aceptación. Sus vecinos en la isla Mocolí, representantes de la legalidad y el prestigio nacional, compartían espacios comunes con un hombre que, según la fiscalía, era responsable de decenas de asesinatos y de toneladas de droga enviadas al exterior. Es esa tolerancia social lo que alimenta el ascenso de estos personajes. No son figuras mitificadas sin base, son hombres de carne y hueso que caminan entre nosotros, que inscriben a sus hijos en las mismas escuelas y que financian emprendimientos que parecen legítimos. Pero la realidad siempre termina imponiéndose. En aquella noche de enero, los 50 disparos recordaron a todos que el dinero del crimen organizado no viene solo. Viene con una estela de violencia que tarde o temprano rompe cualquier burbuja. Las hipótesis judiciales sobre el móvil del crimen son variadas, pero todas coinciden en un punto: el vacío de poder. Cuando un líder como el marino empieza a delegar demasiado y a alejarse del territorio para vivir en la opulencia de San Borondón, pierde el pulso de la calle. Las autoridades indican que en los meses previos a su muerte, hubo una serie de cargamentos caídos, incautaciones masivas que le costaron millones de dólares a la organización. Según fuentes cercanas a la estructura de los lagartos, el marino empezó a sospechar de filtraciones internas. Alguien estaba hablando más de la cuenta. Alguien estaba entregando las coordenadas de los contenedores a cambio de favores o de una tajada mayor. Y en ese clima de paranoia y pérdidas económicas, la figura de Pedro Sánchez empezó a ganar un peso desmedido. Sánchez no solo controlaba el acceso al jefe, controlaba la narrativa de lo que pasaba en el puerto. Era el filtro perfecto, el hombre que podía susurrarle al marino quién era el traidor mientras él mismo preparaba el golpe final. Si te interesa este tipo de investigaciones profundas, ya sabes lo que tienes que hacer para no perderte el rastro de este entramado que apenas comienza a revelarse. Porque lo que vino después de la muerte de Stalin Olivero no fue la calma, sino una escalada de violencia que alcanzó a quienes se creían protegidos por su popularidad digital. La conexión con Connie Garcés, la presentadora e influencer que se convirtió en la pareja sentimental de Pedro Sánchez, es el hilo conductor que nos lleva desde la masacre en la cancha de fútbol hasta los atentados con explosivos en Urdesa. De acuerdo con las líneas de investigación actuales, el asesinato del marino fue el detonante de una deuda masiva, un robo de mercancía valorado en $10 millones que alguien tiene que pagar. Y en esa cadena de cobros, el eslabón más visible y vulnerable resultó ser una mujer que, según sus propias palabras, solo buscaba una vida de ensueño al lado de un hombre que resultó ser uno de los más buscados por la justicia. El ascenso del marino fue silencioso, técnico y empresarial. Su caída, en cambio, fue un espectáculo mediático que dejó al descubierto las costuras de un sistema fallido. Pero ese no fue su mayor error. Su mayor error fue creer que podía dejar atrás el guasmo y sus leyes de sangre
para convertirse en un fantasma entre la élite. No entendió que en el mundo del narcotráfico no existe el retiro voluntario ni la inmunidad diplomática. Las autoridades sostienen que, al momento de su muerte, Olivero Vargas estaba en una posición de extrema vulnerabilidad psicológica, sintiéndose cercado por la policía y traicionado por sus propios socios. Lo que nadie sabía entonces era que el plan para su eliminación ya estaba en marcha, diseñado por alguien que conocía cada uno de sus movimientos, cada una de sus rutinas y, sobre todo, cada una de sus debilidades humanas. El escenario estaba listo para el siguiente acto, uno donde la farándula nacional se cruzaría de forma trágica con la realidad del sicariato. En ese momento, Stalin Olivero aún no lo entendía, pero su muerte ya era un hecho consumado en las mentes de quienes aspiraban a su trono. La estructura de los lagartos, bajo su mando, había alcanzado un techo operativo. Para seguir creciendo, para competir con organizaciones internacionales como los Lobos o los cárteles mexicanos, la vieja guardia tenía que ser reemplazada por una nueva generación más agresiva, más conectada con el poder mediático y menos atada a los códigos del pasado naval. Pedro Sánchez representaba esa transición, un hombre más joven, con una visión distinta del poder, una que incluía el uso de las redes sociales como herramienta de propaganda y la validación social a través de figuras públicas. Mientras el cuerpo del marino yacía en la cancha de Mocolí, una nueva era comenzaba para la delincuencia organizada en Guayaquil, una marcada por el lujo obsceno, la infiltración televisiva y una violencia que ya no respetaba ni las zonas residenciales más exclusivas ni los negocios familiares en las avenidas principales. De acuerdo con la Fiscalía, las horas posteriores al crimen fueron un caos de llamadas y mensajes cifrados. La estructura de seguridad del marino desapareció como por arte de magia. Solo quedaron los gritos de quienes presenciaron la masacre y el silencio de una justicia que siempre llega tarde en estos casos. Las crónicas periodísticas señalan que Pedro Sánchez, el mejor amigo y socio del marino, fue uno de los pocos que salió ileso de aquel ataque. Una coincidencia que para muchos miembros de la organización no fue producto del azar. Según el círculo cercano a las víctimas, Sánchez fue visto haciendo llamadas apenas minutos después de la ejecución, no para pedir ayuda, sino para reivindicarse como el nuevo mandamás. La traición estaba consumada y el botín de $10 millones en mercancía robada ya tenía un nuevo dueño. Pero como veremos más adelante, el dinero robado al diablo siempre viene con intereses que se pagan con dinamita. En ese instante, la vida de Connie Garcés y la de todos aquellos que rodeaban a la pareja Sánchez-Garcés cambió para siempre, entrando en una espiral de ataques y panfletos que pondrían a prueba la tolerancia de toda una nación frente a la narcocultura. Para entender el vacío que dejó Stalin Olivero, hay que ponerle nombre y apellidos al hombre que durante años caminó un paso por detrás de él, aprendiendo sus gestos, sus silencios y, sobre todo, sus debilidades. Pedro Sánchez no es el típico gatillero que busca notoriedad quemando rueda en una moto por las calles de los Guasmos. Nacido en 1985, este hombre de unos 40 años representa una evolución mucho más peligrosa en el ecosistema delictivo, el operativo con placa que se pasa al otro lado. Porque Sánchez, antes de ser el número 2 de los lagartos y el presunto cerebro detrás de las movidas más turbias de Guayaquil, fue miembro de la Policía Nacional. Y ese detalle no es una nota al pie de página, es el motor que explica su ascenso y su capacidad para sobrevivir en un mundo donde la esperanza de vida se mide en semanas. Un expicía con el colmillo retorcido sabe cómo piensa el enemigo porque él mismo llevó ese uniforme. Conoce los protocolos de vigilancia, sabe qué hilos hay que tocar para que un patrullero mire hacia otro lado y entiende, al mejor que nadie, que la información es una moneda de cambio mucho más valiosa que cualquier fardo de billetes. Las autoridades sostienen que la relación entre el marino y Pedro Sánchez era de una confianza ciega, una hermandad forjada en el acero y la ambición. Si el marino aportaba la logística naval y el control de los puertos, Sánchez ponía la inteligencia táctica. De acuerdo con las investigaciones actuales, él era el encargado de coordinar ese anillo de seguridad de 12 hombres que hoy, tras la masacre, ha desaparecido del mapa. Pero Sánchez tenía un perfil que el marino nunca terminó de pulir: la sofisticación. Mientras el líder histórico se sentía cómodo en su búnker de Mocolí, Sánchez buscaba algo más. Buscaba la validación,
El brillo de los focos y el aroma del éxito que solo la televisión y las redes sociales pueden otorgar en un país que consume fama como si fuera oxígeno. Fue en ese afán de grandeza donde sus caminos se cruzaron con los de Connie Garcés, una mujer cuya sonrisa de anuncio y curvas esculpidas la habían convertido en la joya de la corona de la farándula nacional. De acuerdo con fuentes cercanas al entorno de la presentadora, lo de Pedro y Connie no fue un simple desliz de una noche. Fue una apuesta por una vida de ensueño. Sánchez le prometió lo que el sueldo de un canal de televisión, por muy prestigioso que sea, difícilmente puede sostener: una existencia de privilegios absolutos. Hablamos de una mujer de apenas 30 años que, según los registros de propiedad y las denuncias públicas de periodistas de investigación, empezó a desplazarse en vehículos blindados de alta gama, modelos X5 del año, valorados en más de $150,000, inscritos a su nombre. No es una hipótesis, es un dato que cualquiera con acceso al registro civil puede verificar. Pero ese despliegue de pasta no venía del aire. Según la Fiscalía, Pedro Sánchez utilizaba un entramado de negocios para lavar el capital que generaba su actividad en Los Lagartos. Uno de los puntos clave era el bazar y la tienda de celulares New Phone, ubicada en Urdesa Central. Fuentes de inteligencia aseguran que estos locales no eran solo puntos de venta de tecnología, eran lavanderías que funcionaban a pleno rendimiento, reportando ingresos de hasta $2 millones anuales. ¿Cómo puede una pequeña tienda de celulares generar tales beneficios? Esa es la pregunta que los 80 periodistas que trabajaban junto a Garcés en Ecuavisa nunca se atrevieron a hacer en voz alta mientras la veían llegar cada mañana al set con un Rolex distinto en la muñeca. La psicología de Connie Garcés es, quizás, la pieza más compleja de este puzzle. En el mundo de la AMPA se la conoce con un apodo que hiela la sangre: la viuda, y no es un nombre puesto al azar. Antes de Pedro Sánchez, la presentadora mantuvo relaciones sentimentales estables con al menos otros 2 pesos pesados de la delincuencia organizada que terminaron bajo tierra. Primero fue el cojo Ronald, uno de los líderes fundadores de Los Lagartos, con quien vivió los años de formación de la banda en el centro de Guayaquil. Después vino José Luis Cantuña, un policía que, según los reportes, ya también estaba metido hasta las cejas en redes de narcotráfico y que fue asesinado hace apenas un año. Pedro Sánchez era el tercero en esa lista de aspirantes a capo. Algunos analistas hablan de un narcofetiche, de una atracción fatal por hombres que emanan ese aroma a peligro y poder ilimitado. Pero para Pedro, Connie era mucho más que una pareja, era su escudo social. A través de ella, el expicía lograba una infiltración en los círculos de la alta sociedad que el dinero por sí solo no puede comprar. Se presentaban en fiestas y restaurantes de lujo donde Sánchez, a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibido, llegaba escoltado por camionetas blindadas y comandos armados que tomaban el local en segundos. Uno de los comensales que compartió espacio con ellos llegó a decir que creía que Sánchez era el ministro del Interior, por el despliegue de seguridad. Resultó ser uno de los hombres más buscados por el verdadero ministro. Si te interesa este tipo de investigaciones profundas sobre cómo el poder en la sombra moldea nuestra realidad cotidiana, ya sabes lo que tienes que hacer para seguir el hilo de esta historia que la televisión oficial prefiere ignorar. Porque mientras Connie grababa sus escenas para novelas o hacía publicidad en sus redes, el motor económico de su marido, como ella misma lo llamaba en la intimidad, estaba entrando en una fase de expansión agresiva. Sánchez no solo se conformaba con los puertos. De acuerdo con las revelaciones de Anderson Boscan, el expicía orquestó una sofisticada red de sicariato digital. Se utilizaba su influencia sobre figuras públicas y su acceso a granjas de troles para realizar ataques reputacionales contra políticos y periodistas que entorpecieran sus negocios. Era el control total, el fusil para la calle, la lavandería para el dinero y el tuit para la opinión pública. Pero ese ascenso meteórico tenía un techo, y ese techo se llamaba Stalin Olivero. El marino, el viejo oficial de la Armada, todavía mantenía el respeto de las bases y, lo más importante, el control de las rutas internacionales. Sánchez sabía que, mientras el marino estuviera vivo, él siempre sería el número 2. La jerarquía en Los Lagartos era rígida, pero Pedro Sánchez tenía una ventaja: el amor. O mejor dicho, el uso estratégico de la información que el amor le facilitaba. Según fuentes de la propia organización delictiva, el marino empezó a sospechar que había una fuga de información masiva en su estructura. Se le caían los cargamentos uno tras otro.
Millones de dólares se perdían en alta mar o en los depósitos de la aduana porque alguien estaba dando los soplos correctos. Stalin sospechaba que Pedro, cegado por su relación con Connie Garcés, le contaba a ella cosas que no debía, y que de ahí la información saltaba a oídos indiscretos. Lo que el marino no alcanzó a ver fue que la fuga no era un error por amor. Era un plan deliberado para asfixiarlo económicamente, restarle autoridad ante los socios extranjeros y preparar el terreno para su eliminación física. El ascenso de Pedro Sánchez fue, en realidad, una expansión de poder caníbal. Se alimentó de la estructura que su propio jefe había construido durante décadas. De acuerdo con la fiscalía, Sánchez no solo se encargaba de la seguridad, sino que empezó a gestionar directamente la relación con otros grupos delictivos. Aquí es donde entra la hipótesis del camisetazo. Se dice que Sánchez fue el verdadero arquitecto de los acercamientos con los Lobos, la banda rival que históricamente se ha disputado el control del narcotráfico con los Lagartos y los Choneros. El plan era perfecto: culpar al marino de la traición para justificar su muerte ante los leales de la banda, mientras Sánchez pactaba en secreto las nuevas rutas y se quedaba con el mando. Era el Juego de Tronos del Guayas, pero con fusiles reales y muertos de carne y hueso. La vida de Connie Garcés en ese periodo era un escaparate de lujo que ocultaba un abismo. Mientras ella posaba con su sonrisa colgate para sus cientos de miles de seguidores, el aire a su alrededor se llenaba de pólvora. Según los testimonios recopilados, ella sabía perfectamente a qué se dedicaba su pareja. No se puede vivir rodeada de 12 hombres con fusiles y creer que tu novio es un empresario de seguros. Pero la ambición tiene una forma curiosa de nublar el juicio. Ella aceptó el trato, el brillo de la fama a cambio de ser la primera dama de una organización criminal. El problema es que en ese mundo, los privilegios nunca son gratuitos. De acuerdo con las investigaciones, el gran error estratégico de la pareja fue subestimar la memoria de Lampa. Cuando se produjo el robo de los $10 millones en mercancía, ese cargamento que el marino creía perdido y que Sánchez, presuntamente, se guardó para financiar su propio ascenso. La sentencia de muerte ya estaba firmada para todos los involucrados. En las semanas previas a la masacre de Mocolí, la tensión en el círculo íntimo era insoportable. Sánchez ya no era el número 2 sumiso. Se movía con la arrogancia de quien ya se siente coronado. Las autoridades sostienen que Pedro Sánchez reclutó a un equipo de sicarios con entrenamiento militar, excompañeros de sus años en la fuerza pública, para ejecutar el golpe final. No buscaba una balacera desordenada en una esquina. Buscaba un magnicidio criminal que no dejara dudas de quién mandaba ahora. Y el escenario elegido no pudo ser más simbólico. La cancha de fútbol de la urbanización más exclusiva de la zona, el lugar donde el marino se sentía más seguro, rodeado de sus vecinos diplomáticos y su burbuja de impunidad. Lo que Pedro Sánchez no calculó, o quizás no le importó, fue que al eliminar al marino, Schuck heredaba también sus deudas y sus enemigos. Al reivindicarse como el nuevo líder y alardear de haber orquestado el final de su mentor, se puso una diana en el pecho. Pero en lugar de ir directamente a por él, sus rivales decidieron aplicar la ley del talión en su versión más cruel: ir a por lo que más le dolía, o al menos a por lo que más visibilidad le daba. Es aquí donde la figura de Connie Garcés deja de ser la de una acompañante de lujo para convertirse en el objetivo de una campaña de terror. Porque en el barrio, si no puedes trincar al que te debe la pasta, le revientas el chiringuito a su mujer. Y el chiringuito, en este caso, era el local de New Phone en Urdesa, ese símbolo del éxito que la presentadora tanto presumía en sus historias de Instagram. Las autoridades indican que Pedro Sánchez, tras la muerte del marino, intentó consolidar su poder no solo con la violencia, sino con la política. Se dice que sus granjas de troles empezaron a trabajar horas extra, intentando posicionar narrativas que lo desvincularan del crimen y lo presentaran como un hombre de negocios perseguido. Pero los hechos son tosudos. La policía encontró documentos que vinculan directamente a Sánchez con la planificación táctica de la masacre de Mocolí. No solo estuvo allí ese día, tirado en el suelo fingiendo ser una víctima más, mientras a su jefe le reventaban la cabeza con 15 tiros. Estuvo en las reuniones previas, en los chats cifrados, donde se acordó el pago a los sicarios, y en la coordinación de las rutas de escape. Sánchez pensó que su pasado como policía lo hacía invisible para sus antiguos colegas, pero olvidó que en la institución también hay gente que no se vende, o que simplemente sirve a otros amos.
Este bloque de nuestra historia nos muestra el ascenso de un hombre que creía poder tenerlo todo: el poder de la mafia, la protección de su pasado oficial y el glamour de la televisión nacional. Pedro Sánchez y Connie Garcés se convirtieron en la pareja del año en la Crónica Roja, una simbiosis perfecta entre la belleza y la bestia, que explica mucho mejor que cualquier manual de sociología por qué Ecuador se ha convertido en un cementerio al aire libre. La tolerancia social al dinero del narcotráfico, esa desidia que permite que una presentadora de televisión viva en una mansión financiada con la sangre de los guasmos, es lo que permite que personajes como Sánchez florezcan. Pero como veremos a continuación, la escalada del conflicto estaba a punto de alcanzar un punto de no retorno, donde ni los blindados ni los seguidores en redes sociales podrían detener la lluvia de explosivos que estaba por caer sobre el asfalto de Urdesa. Porque cuando se roban 10 millones de dólares a la estructura de un muerto, el muerto siempre encuentra la manera de cobrárselos a los vivos. La calma que siguió a la ejecución de Stalin Olivero en la isla Mocolí fue en realidad un espejismo, una pausa técnica mientras los engranajes de la traición terminaban de encajar. De acuerdo con las investigaciones de inteligencia, mientras el cuerpo del marino era retirado de la cancha bajo la mirada atónita de residentes que pagan miles de dólares por una seguridad que resultó ser de papel, en los bajos fondos de Guayaquil se estaba realizando una auditoría de sangre. No se trataba solo de quién ocuparía el trono de los lagartos, sino de dónde estaban los activos. Porque en el mundo del crimen organizado, un líder muerto es una cuenta bancaria abierta que todos quieren saquear. Las autoridades sostienen que en las horas posteriores al crimen, los teléfonos de los allegados al marino se convirtieron en herramientas de extorsión. Según fuentes cercanas al círculo de Micaela Morales, la prometida de Olivero, ella empezó a recibir mensajes y llamadas que no buscaban darle el pésame, sino exigirle la entrega de los símbolos del poder. Los relojes. Parece un detalle menor, casi cinematográfico, pero para el narco ecuatoriano, el Rolex no es solo un accesorio de lujo, es una reserva de valor, una moneda de cambio que no se devalúa y que se puede transportar fácilmente en la muñeca a través de cualquier frontera. De acuerdo con las revelaciones periodísticas, Micaela Morales recibió una llamada directa que cambió su percepción de la tragedia. Al otro lado del hilo telefónico no estaba un enemigo declarado, sino Pedro Sánchez, el mejor amigo y mano derecha de su pareja fallecida. La instrucción fue clara y gélida: busca los relojes del marino y tráelos. Según las hipótesis que manejan hoy quienes investigan el entorno de los lagartos, este fue el momento en que la máscara de Sánchez terminó de caer para quienes todavía creían en su lealtad. No estaba protegiendo el legado de su jefe, estaba recolectando el botín antes de que otros llegaran a las cajas fuertes. Este es el punto donde el conflicto escala de una purga interna a una guerra abierta de cobro. Las autoridades barajan la teoría de que la muerte de Stalin Olivero fue el mecanismo necesario para blanquear un robo masivo de mercancía. Se estima que, en los meses previos, Sánchez y un grupo de operativos con pasado en la fuerza pública, hombres que conocían las rutas y los tiempos de la aduana, desviaron un cargamento de sustancias ilícitas valorado en aproximadamente 10 millones de dólares. El marino, según fuentes de inteligencia, sospechaba que algo olía mal, pero su confianza en Sánchez, alimentada por la fachada de profesionalismo del ex policía, le impidió ver que el enemigo dormía en su propia estructura. Al eliminar al marino, Sánchez no solo se convertía en el nuevo mandamás, sino que eliminaba al único hombre con la autoridad suficiente para reclamar ese dinero. Pero, como suele ocurrir en estas tramas, el dinero robado tiene muchos dueños en la sombra. La escalada del conflicto se trasladó entonces del puerto a la ciudad, otro de los muelles a las zonas comerciales, donde el dinero sucio intenta disfrazarse de inversión legítima. Pedro Sánchez, sintiéndose el nuevo dueño del territorio, cometió un error psicológico fundamental: la ostentación. De acuerdo con los informes de seguimiento, Sánchez empezó a mover los recursos del robo para financiar el estilo de vida de su pareja, Connie Garcés. No era solo el BMW o el local de New Phone, era la sensación de que ahora ellos eran la realeza de Guayaquil. Pero en el código del AMPA, esa arrogancia se interpreta como una confesión de culpa. Si tienes 10 millones de dólares que no te pertenecen y empiezas a gastarlos bajo los focos de la farándula, estás enviando una señal de rastreo a quienes perdieron ese capital. Fuentes policiales indican que los remanentes de la facción leal al marino
Ya junto con socios internacionales que financiaron aquel cargamento perdido, decidieron que si no podían llegar a Sánchez, protegido por su guardia de 12 hombres, llegarían a él a través del escaparate que más cuidaba. El punto de quiebre se manifestó en la calle Víctor Emilio Estrada, en el corazón de Urdesa Central. No fue un ataque improvisado. Las autoridades sostienen que hubo una progresión táctica diseñada para quebrar la resistencia de la pareja Sánchez-Garcés. El primer aviso llegó el 25 de febrero de 2026. Alrededor de las 7:30 de la tarde, sujetos armados abrieron fuego contra la fachada del local New Phone. No buscaban víctimas mortales en ese momento. Buscaban cante. Buscaban que el ruido de las balas llegara a los oídos de Pedro Sánchez. De acuerdo con los reportes del Distrito Modelo, ya los disparos fueron una advertencia clara. La burbuja de la televisión no te protege de las deudas del puerto. Al día siguiente, el hermano de Connie Garcés fue visto retirando objetos del local. Una señal de que la familia entendió el mensaje, pero la presión apenas estaba comenzando. Lo que diferencia este caso de una extorsión común es el contenido de los panfletos. Las autoridades indican que, tras el segundo ataque el 27 de febrero, donde detonó un explosivo de baja intensidad, se encontraron hojas con el rostro de Connie Garcés. En los textos no se pedía una vacuna mensual, se mencionaba directamente a Pedro Sánchez. El mensaje era de una crudeza documental. Dile a tu marido, Pedro Sánchez, que no es extorsión, que pague la plata. Sí, esta frase es la clave que desvía la investigación de la delincuencia común hacia el crimen organizado de alto nivel. La policía sostiene que los atacantes sabían perfectamente que el local era la lavandería de Sánchez y que Garcés era su punto de debilidad emocional y mediática. La estrategia era asfixiar el negocio para forzar al expolicía a salir de su escondite o a soltar la pasta. Si te interesa este tipo de investigaciones profundas, donde la realidad supera a cualquier guión de ficción, ya sabes lo que tienes que hacer para que la voz de los hechos no se apague entre tanto ruido digital. Porque lo que ocurrió en la madrugada del 4 de marzo de 2026 fue la declaración formal de que la guerra ya no tenía límites geográficos ni sociales. A las 2:10 de la mañana, 2 sujetos en moto llegaron al local. No hubo advertencias. Lanzaron un artefacto explosivo de alta potencia que redujo el interior de New Phone a un amasijo de cristales y metal retorcido. La onda expansiva fue tan violenta que afectó a 5 negocios colindantes, rompiendo tuberías y derribando techos. En ese momento, la figura de Connie Garcés, que 2 días antes había anunciado en redes que el local cerraba por mantenimiento, quedó definitivamente ligada a la crónica roja más oscura del país. ¿Cómo es posible que una mujer con su nivel de exposición pública terminara en medio de una lluvia de panfletos y dinamita? La respuesta, según los analistas de inteligencia, reside en la falsa sensación de impunidad que otorga la fama. De acuerdo con la fiscalía, Garcés no solo era la pareja de Sánchez, sino que sus emprendimientos servían de fachada para justificar el flujo de efectivo que Sánchez ya no podía explicar tras su salida de la policía. Las autoridades han detectado movimientos de dinero que superan los $2 millones anuales en un negocio de venta de celulares, una cifra que desafía cualquier lógica comercial en esa zona. Pero el problema no era solo el lavado de activos. El problema era que Sánchez estaba usando el dinero del robo a los lagartos para construir ese imperio de cristal, y los dueños de los 10 millones decidieron que, si el dinero no volvía, el imperio tenía que arder. La psicología de Pedro Sánchez, en este punto de la historia, es la de un hombre cercado por su propio éxito. Las investigaciones sostienen que Sánchez intentó negociar a través de intermediarios, utilizando incluso a figuras de la política local para intentar calmar las aguas. Pero en el mundo donde se movía el marino, las deudas no se renegocian con palabras. Fuentes cercanas al caso indican que Sánchez se volvió paranoico, reforzando su seguridad y limitando sus apariciones públicas, dejando a Connie Garcés como el único rostro visible de una estructura que se estaba desmoronando bajo el peso de la dinamita. Las autoridades barajan la hipótesis de que Sánchez incluso llegó a utilizar granjas de troles para intentar desviar la atención hacia otros grupos delictivos, tratando de presentar los ataques en Urdesa como obra de bandas rivales que buscaban extorsionar a una influencer inocente. Sin embargo, los panfletos con su nombre y la referencia explícita a la plata del marino invalidaron cualquier intento de manipulación mediática. Este bloque nos muestra la cara más amarga de la narcocultura, el momento en que el brillo se apaga y solo queda el humo de los explosivos. La escalada del conflicto en Urdesa
fue el resultado inevitable de una traición mal calculada. Pedro Sánchez pensó que podía heredar el poder del Marino sin heredar sus responsabilidades. Pensó que su pasado como policía y sus conexiones en la farándula lo hacían especial, diferente de los sicarios que terminan en una fosa común. Pero las leyes de la calle son universales. Si robas a la organización te cobra en el lugar que más te duele. De acuerdo con la Fiscalía, ya los atentados de febrero y marzo fueron solo el preludio de un contraataque institucional que estaba por venir, pues el ruido de las bombas en una zona tan concurrida obligó a las autoridades a mirar lo que durante años habían preferido ignorar: el entramado empresarial de Stalin Olivero y sus herederos. Lo que nadie sabía entonces era que, mientras los albañiles intentaban reparar los daños en la calle Víctor Emilio Estrada, la policía ya tenía en su poder los documentos que vinculaban a Sánchez con la planificación táctica de la masacre de Mocolí. No solo se trataba de un robo, se trataba de un magnicidio criminal orquestado con precisión militar. El error crítico de Sánchez fue creer que podía ser el director de la orquesta y el espectador al mismo tiempo. Al estar presente en la cancha el día del asesinato de su jefe, pretendiendo ser una víctima más, dejó rastros biológicos y tecnológicos que la unidad de criminalística empezó a procesar con un celo profesional inusual, presionada por la relevancia mediática de las personas involucradas. El punto de quiebre ya no era solo la explosión del local, era la explosión de una narrativa de éxito que se sostenía sobre la sangre de un oficial de la Armada y una deuda de $10 millones. En ese momento, la figura de Connie Garcés comenzó a transformarse ante los ojos de un público que, hasta entonces, la veía con admiración o envidia. De acuerdo con las fuentes policiales, la presentadora fue llamada a rendir versiones libres y voluntarias, pero sus declaraciones estuvieron llenas de contradicciones y silencios estratégicos. El miedo era real. Si bien el bombazo de marzo había dejado claro que los blindados no sirven de nada cuando tus enemigos saben dónde trabajas, dónde viven tus padres y qué coches manejas. La investigación indica que Garcés se encontró atrapada en un callejón sin salida. Por un lado, la lealtad a un hombre que le había prometido el mundo. Por otro, la realidad de una organización criminal que la consideraba una pieza de cambio. Es la tragedia de quien decide dormir con el crimen organizado. Tarde o temprano, las pesadillas terminan materializándose en la puerta de tu negocio. Aquel 4 de marzo, cuando el humo de la dinamita todavía flotaba sobre Urdesa, se cerró un capítulo y comenzó otro mucho más peligroso. La estructura de los lagartos, golpeada por la muerte de su líder y fracturada por la ambición de Sánchez, entró en una fase de canibalismo interno. Las autoridades sostienen que este desorden fue lo que permitió que la información empezara a fluir hacia los departamentos de inteligencia. Los mandos medios, temerosos de ser los próximos en la lista de Sánchez o en la de sus cobradores, decidieron hablar. Y lo que contaron fue la hoja de ruta de una caída anunciada. El error estratégico de Pedro Sánchez estaba a punto de pasarle la factura definitiva, y ni todo el glamour de la televisión nacional, ni todas las influencias de su viuda, podrían detener el avance de una justicia que, por una vez, parecía estar siguiendo el rastro correcto del dinero y la pólvora. El contraataque institucional no tardó en asfixiar el entramado empresarial. El operativo Apolo 2 puso el foco en esas empresas de seguridad que servían de armería privada para el Hampa, incautando armas sin permiso que eran el músculo de los lagartos. Pero el error crítico de Pedro Sánchez, ese que ningún manual de expolicía puede borrar, fue su propia vanidad. Creer que podía presenciar la ejecución de su jefe en Mocolí y salir limpio fue su tumba. Las huellas tecnológicas en los chats y la geolocalización de su móvil en la cancha lo sitúan no como un testigo asustado, sino como el arquitecto táctico de la traición. Hoy, Pedro Sánchez es un fantasma, un prófugo que huye de la justicia y de los dueños de esa mercancía de 10 millones que decidió extraviar. Su caída es absoluta. El local de New Phone en Urdesa, reducido a escombros, es el monumento al fracaso de quien intenta blanquear sangre con pantallas de cristal. Las consecuencias son devastadoras, ya con 100 familias afectadas por la onda expansiva de una deuda que sigue vigente y que no entiende de horarios televisivos. Connie Garcés intenta sostener su carrera entre comunicados de «estoy bien», mientras el país se pregunta cuántas viudas más necesita la farándula para entender que el dinero del narco siempre quema las manos. Si valoras que alguien ponga los nombres sobre la mesa en este cementerio al aire libre,
Ya sabes qué hacer para seguir el rastro. Al final, la única reflexión es que la burbuja de la fama siempre estalla cuando la golpea una realidad de plomo.